Bueno, pues vamos a leer el pasaje. Gálatas 3, versículos 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. John Newton fue un marino y comerciante de esclavos del siglo XVIII, conocido por muchos de nosotros por escribir el himno que conocemos como Sublime Gracia. Durante muchos años, este hombre participó en el tráfico de humanos, en el tráfico de esclavos. Y más tarde, en medio de una tormenta en el mar, él tuvo un momento donde comenzó a cuestionar su vida y comenzó a reflexionar acerca de las cosas que él estaba haciendo y a pensar un poco en la fe que él había aprendido de joven. Con el tiempo, este hombre abandonó el tráfico de esclavos y también se convirtió al cristianismo y llegó a ser un pastor anglicano. Se convirtió en una de las voces más influyentes de toda Inglaterra. Y sin embargo, a pesar de esto, constantemente él luchaba con los recuerdos y los pensamientos de su vida pasada y con su fe actual en el presente. Hablando precisamente acerca de esta fe, él comentó lo siguiente: la fe no mira lo que somos ni a lo que hemos hecho, sino a lo que Cristo es y a lo que ha hecho por nosotros. No tengo otra esperanza que la justicia de Cristo. No traigo nada en mis manos, sino que me aferro a su cruz. Si Él no me salva, estoy perdido para siempre. ¿Cómo puede alguien vivir el resto de sus días? ¿Cómo puede alguien vivir toda su vida con la seguridad de que su vida pasada no define su eternidad? ¿Cómo puede alguien estar seguro que verdaderamente ha sido perdonado por Dios y que las cosas tan graves que hizo anteriormente ya no definen su porvenir? ¿Cómo puede el creyente permanecer firme en sus convicciones cuando cada día de su vida no necesita esforzarse para fallarle a Dios? ¿Cómo puede estar alguien seguro de estas cosas? Y la única manera en que esto es posible es cuando nuestra fe está completamente dirigida a Cristo y únicamente a Cristo. Recordemos que este no fue el caso de los Gálatas. Los Gálatas fueron creyentes a quienes Pablo tuvo que recordar que únicamente por medio de la fe en la obra de Jesucristo ellos podían ser salvos. Ellos fueron engañados por los judaizantes, por los falsos maestros, personas que le enseñaron a ellos que precisamente, además de su fe en Cristo, ellos necesitaban añadir obras a su fe para poder ser salvos. Y los Gálatas dejaron de confiar en la suficiencia de la cruz para entonces comenzar a confiar en aquellas cosas que ellos podían hacer para estar seguros de que verdaderamente Dios les iba a salvar. Su fe en la obra de Cristo dejó de ser suficiente y ellos creyeron que con sus obras iban a poder completar lo que un día había comenzado en la cruz por medio de su fe.
En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, nosotros vemos en los versículos del 1 al 5 cómo Pablo les llama insensatos, precisamente por esto. Pablo les llamó insensatos porque ellos habían dejado de mirar la cruz para mirar a sus obras, a lo que ellos eran capaces de hacer. Y Pablo, en los primeros 5 versículos del capítulo, les hace 6 preguntas para ayudarles a pensar acerca de su fe. Con toda la intención, Pablo les formula 6 preguntas a los Gálatas para que ellos pudieran razonar si verdaderamente las decisiones que ellos estaban tomando eran decisiones sabias, sensatas. Y Pablo, en estos versículos, les hace preguntas como: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ustedes van a querer terminar por la carne. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu? ¿Por su obediencia a la ley o por el oír con fe? Y son algunas de las preguntas que Pablo les hace precisamente para que los Gálatas pudieran reflexionar acerca de todas las decisiones que ellos estaban tomando en contra de su fe. Pero ahora, en los versículos 6 al 14, nosotros vamos a ver cómo Pablo no usa 6 preguntas, sino cómo Pablo ahora va a usar 6 citas, 6 pasajes del Antiguo Testamento para ayudar a los Gálatas a darse cuenta que todas estas enseñanzas que ellos habían aprendido no eran un invento de Pablo, sino que tenían un fundamento en las Escrituras. Pablo ahora les va a enseñar que precisamente lo que ellos habían aprendido de la fe en el principio era lo que ellos debían seguir creyendo hasta el final de sus vidas. Y recordemos que a diferencia de nosotros, los Gálatas no tenían el Nuevo Testamento. Los Gálatas tenían las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero no tenían la claridad que nosotros podemos tener hoy con las cartas de Pablo, con la carta de Gálatas. Y precisamente por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirle. Y Pablo en este pasaje va a usar esas citas del Antiguo Testamento para ayudarles a entender el fundamento de su fe. Este sermón se titula La fe como único medio de salvación. La fe como único medio de salvación. Y al estudiar este pasaje, nosotros vamos a ver 3 aspectos de la enseñanza de Pablo que nos ayudarán a entender la necesidad de que la fe de todo creyente apunte a Cristo y únicamente a Cristo como único medio de salvación. Y vamos a dividirlos en 3. En primer lugar, la fe de Abraham y la promesa a todos los que creen, versículos 6 al 9. En segundo lugar, la maldición a los que buscan salvación por medio de la ley. Y en tercer lugar, la redención mediante la obra de Cristo para salvarnos. Así que veamos en primer lugar, versículos 6 al 9, la fe de Abraham y la promesa a todos los que creen. Versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo quiere mostrar que la salvación siempre ha sido por fe. Esta es toda la intención que Pablo tiene. Y esta ha sido una duda para muchos creyentes. Muchos creyentes tienen la duda de cómo se salvaron los creyentes en el Antiguo Testamento. Y Pablo ahora le va a enseñar a los Gálatas cómo fue que ocurrió esto. Pablo les va a dar una respuesta para esto. Y en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, no había salvación por obras. Nunca ha existido salvación por obras. En la palabra no hay un versículo que enseñe que el hombre puede ser salvo por medio de las obras. La salvación siempre ha sido por medio de la fe. Y esto porque no ha habido nadie capaz de poder cumplir fuera de Cristo, capaz de poder cumplir la ley de Dios perfectamente. Así que si no existe nadie que pueda cumplir la ley de Dios perfectamente, no es posible que alguien pueda salvarse por medio de la ley. No existe un solo pasaje en la Escritura que enseñe esto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Así que lo que Pablo está buscando en Gálatas capítulo 3, versículo 6, es negar esta falsa enseñanza de los judaizantes de que era necesario cumplir las obras de la ley, específicamente la circuncisión, para ser salvo. Y al parecer,
una de las armas poderosas que tenían los falsos maestros, los judaizantes, era insistir en la necesidad de la circuncisión utilizando el ejemplo de Abraham. Abraham era alguien muy importante para la vida de los judíos. Los israelitas veían a Abraham como su padre, como su progenitor. Y muchos judíos se sentían seguros solo por el simple hecho de que ellos eran descendientes de Abraham. Su seguridad estaba en su línea de descendencia. Pero en Génesis, capítulo 12, nosotros vemos cómo Dios llamó a Abraham. Allí Génesis 12, Dios llama a Abraham por primera vez. Y Abraham, cuando Dios lo llama por primera vez, tenía aproximadamente 75 años. Y Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra que él le mostraría. Génesis 12, del 2 al 3, le dice Dios, y haré de ti una nación grande. Esta es la promesa de Dios. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 15, Génesis 15, versículo 6, ahora Dios nos dice que Abraham, o sea, la palabra nos dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Justo lo que Pablo está diciendo aquí ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo, mi hermano? ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? Pablo precisamente está usando el ejemplo de Abraham como una figura, como un ejemplo para que los judíos pudieran entender que la salvación únicamente es por gracia, por medio de la fe. Esa es toda la intención de Pablo, que la salvación es un regalo inmerecido. Abraham venía de una familia idólatra. Abraham era un hombre que no buscaba a Dios. Dios buscó a Abraham. En Génesis nosotros vemos cómo Dios buscó a Abraham. Y fue Dios quien lo salvó. Y fue Dios quien decidió darle la promesa a Abraham. Completamente una obra de gracia de Dios. Y en Génesis capítulo 17, nosotros vemos cómo Dios confirma nuevamente este pacto a Abraham. Y ahora, cuando Dios se presenta nuevamente a Abraham y le confirma este pacto, Abraham tenía 99 años. Estamos hablando de casi 15 años después. Y fue ahí, a sus 99 años, cuando Dios le recuerda la promesa a Abraham y le dice que él debía circuncidarse como una señal del pacto que estaba haciendo con él. Entonces, Abraham fue circuncidado, pero las escrituras ya nos enseñan que Abraham había creído y que Abraham había sido declarado justo antes de su circuncisión. Y es precisamente esto lo que Pablo quiere enseñar a los Gálatas, que ellos entendieran que ya Dios había justificado a Abraham, que Dios había declarado justo a Abraham antes de ser circuncidado. De ahí que ellos tampoco necesitaban circuncidarse para ser justificados, y toda la enseñanza de los falsos maestros quedaba derrumbada ante el argumento de Pablo. Abraham no fue justificado por la circuncisión y tampoco fue justificado por la ley de Moisés. Recordemos que la ley se dio cientos de años después de la salida del Éxodo. Entonces era imposible que Abraham, por el cumplimiento de la ley, lo que ahora estaban enseñando los falsos maestros a los Gálatas, también hubiese podido ser justificado. Así que claramente las escrituras nos enseñan que Abraham fue justificado únicamente por medio de la fe. Y pensemos en esto también, mis hermanos, como leíamos en esta mañana. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham ni siquiera tiene un hijo. Su esposa era estéril. Ellos no habían tenido hijos. Él no tenía descendencia. Pero Abraham creyó. Él creyó a Dios. Y Dios le hizo una promesa que era prácticamente imposible por su edad. Imaginemos, Abraham era un anciano. Y Dios le da una promesa que a los ojos humanos era imposible de creer.
Pero la palabra dice que Abraham creyó a Dios. Dios le promete a Abraham una enorme descendencia y le anticipa que él tendría un hijo. Ellos no podían tener hijos, no eran jóvenes, así que en el momento en el que esto llegó a la vida de Abraham, Abraham no podía aferrarse a otra cosa que a su fe. Abraham no podía aferrarse a sus condiciones físicas, tenía que aferrarse a la fe en la promesa de Dios. Pero luego que Dios le da a su hijo, Dios le pone una prueba grande a Abraham. Y muchos de nosotros conocemos de qué estoy hablando, porque Dios le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac. Y Abraham obedeció a Dios. Nosotros vemos en las escrituras cómo Abraham obedeció a Dios y levantó su cuchillo contra su hijo, mientras él seguía creyendo en la promesa. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 11 que mientras Abraham iba a obedecer a Dios, él creía hasta el final que Dios podía resucitar a su hijo. Entonces imaginemos la fe de Abraham de tal manera que aún siendo obediente a Dios, aún dispuesto a sacrificar a su hijo, Abraham seguía creyendo que Dios podía resucitarlo y cumplir esa promesa. Y allí, justo en el momento de matar a su hijo, Dios le dio un cordero que ocuparía el lugar de Isaac. Y Abraham no tuvo que matar a su hijo precisamente porque Dios le dio un sustituto. Ese sustituto que anticipaba de alguna manera el Cordero de Dios que vendría un día a morir en la cruz. Así que de alguna manera Abraham miró por adelantado la llegada de Cristo. Y Cristo mismo, hablando a los judíos incrédulos, en Juan capítulo 8, versículo 56, le dice lo siguiente: Abraham, vuestro padre, hablando a los judíos, Jesús les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir un día, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús está diciendo: Abraham, vuestro padre, cientos de años atrás, miles de años atrás, él vio mi día y lo vio y se gozó. Abraham no sabía quién sería Cristo específicamente. Él no lo sabía, pero él sabía que Dios ofrecería un sacrificio, una ofrenda que sería aceptable, y sabía que Dios iba a cumplir esa promesa de expiación por el pecado. La única promesa por medio de la cual Dios podría reconocer la justicia a los creyentes. Abraham murió en fe y nunca vio la promesa, pero él creyó, y la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas, mis hermanos. Pablo está diciendo: Abraham, en quien tanto ustedes confían, Abraham no fue justificado por medio de las obras. Abraham no fue justificado por medio de la circuncisión. Abraham fue justificado porque él creyó la promesa por medio de la fe. Y en el versículo 7, Pablo nos está diciendo que los que son de fe son hijos de Abraham. Miren la gracia de Dios extendida, mis hermanos, porque ahora nosotros podemos pensar, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Y Pablo lo que está dejando claro es que la descendencia física de Abraham no era la única que iba a ser salva, como pensaban muchos judíos. Ellos pensaban que solo ellos, la descendencia física, podían ser salvos. Pero ahora Pablo está diciendo que únicamente ellos no serían los que recibían salvación, sino que también había salvación para otros, para los que habían creído y habían puesto su fe en Jesús, como dice el versículo 7, para aquellos que son estos, o sea, que también creen, son hijos de Abraham. Abraham era su progenitor físico, pero ante todo, él era el padre espiritual de los que creen en Dios. Y esto sin importar raza, nacionalidad, judío o gentil. Si tú has puesto tu fe en Cristo, la palabra enseña que tú eres un hijo de Abraham también.
y un heredero de la promesa. En Romanos capítulo 4, miren cómo la palabra nos dice. Romanos capítulo 4, versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Mis hermanos, el argumento de Pablo era contundente para mostrarle a los Gálatas y a los falsos maestros que no era necesario que ellos fueran circuncidados para que ellos pudieran ser salvos. Y un pastor y comentarista lo comenta de la siguiente manera: por encima de toda descendencia física, los judíos que no tienen fe en el Señor Jesucristo no son verdaderos hijos de Abraham. En tanto que los gentiles que creen en Cristo por fe, sí lo son. Y por eso tú y yo podemos estar seguros de que así como la fe de Abraham le hizo justo, nosotros con una fe como la de Abraham, con una fe puesta en la promesa de Dios, en nuestro Salvador Cristo Jesús, nosotros también podemos ser justificados. Y esta es la obra de gracia de Dios, mis hermanos. Pero ahora, hay una aplicación muy importante que yo quisiera compartir aquí con ustedes, y específicamente para los niños y los adolescentes que están aquí. Y es que la salvación siempre es personal. No hay manera de que alguien fuera de Cristo pueda salvarte. La salvación siempre es personal, y cualquiera de nosotros pudiera pensar, cualquiera de los chicos, de los niños, de los adolescentes pudiera pensar: yo soy salvo por mi papá, yo soy salvo por mi mamá, porque ellos siempre han sido creyentes, porque ellos se han desgastado sirviendo al evangelio, sirviendo a Dios. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. La salvación siempre es personal. Y diría un buen amigo y pastor: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que ninguno de nosotros se puede salvar por la manera en la que nuestros padres hayan vivido delante de Dios. La salvación es personal. Y aun cuando tú seas un pequeño, cuando tú seas un joven, cuando tú seas un adolescente, tú necesitas entender de que tú necesitas poner tu fe en Cristo. Y que la fe de tus padres no es lo que te hace justo delante de Dios, sino tu propia fe en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, veamos el versículo 8. Y en el versículo 8, notemos que Dios no hizo esta promesa únicamente a Abraham y a los judíos. Ahí nosotros vemos que la Escritura misma, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, y aquí Pablo cita Génesis capítulo 12, versículo 3, otro de los versículos del Antiguo Testamento que Pablo les cita a los Gálatas, y le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo quería que los Gálatas entendieran que la salvación era un regalo de Dios, que no era algo reservado únicamente para el pueblo judío, que era algo que también Dios había llevado a todas las naciones, a todos los creyentes que pongan su fe en el Hijo de Dios, y que todos los creyentes serían justificados únicamente por medio de la fe. Dios comenzó dando estas buenas nuevas a Abraham, como dice el pasaje, pero luego extendió esta gracia a todas las naciones. Y por eso, mis hermanos, tú y yo, mexicanos, cubanos, hondureños, tantas nacionalidades que tenemos aquí, americanos, podemos estar seguros que habiendo puesto nuestra fe en Jesucristo, aunque nosotros no seamos descendientes de la genealogía de Adán, nosotros podemos estar seguros de que un día nosotros vamos a estar con nuestro buen Salvador porque hemos creído en la obra de Cristo en la cruz. Y eso únicamente es posible por medio de la fe. Ahora, al citar Génesis 12:3, Pablo está anunciando que a través de la descendencia de Abraham vendría también el Cristo, el Redentor. Y todos aquellos que ponen su confianza en Cristo
pueden ser salvos por medio de la fe. Así que los que son de la fe ahora son hijos de Abraham. Versículo 9. Y esto fue una idea nueva para los Gálatas, mis hermanos. Esto fue una idea nueva para ellos, porque para ellos los hijos de Abraham solamente eran los que eran descendientes de la línea biológica de Abraham. Pero notemos cómo el pasaje llama a Abraham el creyente. Y en la Biblia, ¿a quiénes se les llama creyentes? No se le llama únicamente creyente a los judíos. Se le llama creyente a todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Aquellos que tienen una fe verdadera, una fe genuina, una fe que de verdad les salva. Y el pasaje nos está llamando a Abraham el creyente. Quiere decir que aun cuando Abraham no había visto todo lo que nosotros hoy podemos ver en la palabra, Abraham fue un creyente y fue salvo por la promesa, por medio de la fe. No hay nada, mis hermanos, que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay nada, absolutamente nada. Y si todavía en nuestras mentes, o si todavía en tu mente tú eres capaz de pensar que por lo que tú puedes hacer, tú puedes agradar más a Dios para que Dios entonces te salve, tú estás completamente perdido. Porque ese no es el camino que la palabra nos enseña. La palabra nos da un único camino mediante el cual tú puedes ser salvo. Y ese camino es por medio de la fe en la obra de Cristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras. Ahora, veamos en segundo lugar la maldición a los que buscan salvación por medio de la ley. Versículos 10 al 12. Dice el versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En los versículos anteriores, Pablo ha venido mostrando lo que puede hacer la fe. Pero ahora Pablo nos quiere mostrar lo que produce el querer salvarse por la ley. Y Pablo lo resume en una palabra. Y ahí lo dice el texto, maldición. Querer salvarte por la ley, el único camino al que te lleva es a la maldición. Versículo 10 dice que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y una maldición es un juicio divino que trae como sentencia la condenación y el castigo. Una maldición no es nada bueno, nada agradable. Es algo que va a traer dolor. Y Pablo utiliza esta palabra para mostrar, para llevarlos a pensar en lo grave que es depender de las obras de la ley para ser salvos. La misma palabra que utiliza Pablo en el capítulo 1 para decir que sea anatema, maldito aquel que predicara otro evangelio. De la misma palabra dice Pablo que es maldito aquel que confía en las obras de la ley para salvación. Y Pablo aquí cita en el versículo 10 un pasaje del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 27, 26, que dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Es maldito, mis hermanos, porque es imposible que nosotros podamos cumplir la ley a cabalidad. Es imposible que cada día de tu vida tú puedas cumplir la ley de Dios completamente sin equivocarte. Así que si tú quieres descansar en lo que tú puedes hacer por las obras de la ley, yo quiero avisarte y darte la mala noticia que ya tú sabes que es imposible que tú puedas cumplir la ley perfectamente cada día de tu vida hasta que tú te encuentres con el Señor. Y eso sin considerar que al ser descendientes de Adán, nosotros venimos de una simiente pecaminosa. En otras palabras, Pablo les está diciendo esto. Si ustedes quieren ser justificados completamente por la ley, asegúrense de cumplirla completamente. Porque si no, ustedes están condenados. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice,
Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Es imposible, mis hermanos. Porque imaginen por un momento que alguien quiera aferrarse a que por medio de su justicia, de su esfuerzo, de sus obras, de su obediencia, él quiere llegar a Dios. Y que de repente, después de haber corrido tanto, asumamos sin equivocarnos, en algún punto quiebra uno de los mandamientos y eso te hace culpable de todos. ¿Qué nivel de frustración, hermanos? Imposible que nosotros podamos cumplir la ley completamente. Y hay algo importante aquí, hay algo importante que yo quiero decirte. Nosotros no podemos quedarnos con la sensación de que la ley es mala. Yo quiero aclarar esto. Porque a lo mejor cualquiera de nosotros puede salir de aquí pensando que entonces yo debo ignorar la ley de Dios. Y eso no es lo que Pablo está enseñando a los Gálatas. Eso no es la enseñanza de Pablo en este pasaje. Porque eso no fue lo que hizo Cristo. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, nosotros vemos que Cristo, Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y Jesús cumplió la ley perfectamente. Lo que Pablo está enseñando aquí es otra cosa. Él no está invitando a los creyentes a que ignoren la ley, a que ellos no quieran obedecer la ley. Esa no es la invitación. Al contrario, porque cuando tú eres un creyente, la ley deja de ser una carga para ti. Y tú puedes disfrutar también cuando tú lees la ley de Dios en Cristo, con tu fe bien puesta en Cristo, y ver en la ley de Dios el carácter de Dios. Es hermoso cómo nosotros vemos la pureza, la santidad, la grandeza de Dios cuando nosotros vemos la ley de Dios. Entonces la ley en sí misma no es mala. Lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas es, ustedes no pueden cumplirla perfectamente, así que cuidado con confiar en eso para salvarse. Ese no es el camino. Ahora, la invitación de Pablo es, pon tu fe en Cristo, tu Salvador, en la obra de Cristo en la cruz, de manera que tú puedas vivir la ley con gozo como un resultado de esa fe que te salvó. Y aquí nosotros vemos la relación entre la obediencia, las obras de la ley y la fe. Porque las obras no te salvan. Tu obediencia es incapaz de salvarte. Tu fe en Cristo Jesús te salva y esa fe produce que tú vivas en obediencia con agrado a la ley de Dios. Y si tú incumples la ley en alguno de los estatutos, tú puedes vivir con la fe y la seguridad de que tú fuiste salvo por la obra de Cristo en la cruz y que por tu desobediencia Cristo pagó allí y Dios no te desecha. Entonces es armonioso para nosotros poder vivir con la fe bien puesta en Cristo, pero conscientes de que la ley nos muestra cómo es Dios, pero no es el camino de salvación. Ni en el pasado, ni en los tiempos de Abraham, ni en los tiempos de los profetas, ni en los tiempos de los Gálatas, ni en nuestros tiempos hoy, ningún hombre puede salvarse por otro camino que no sea por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y esta es la razón por la que Pablo les ayuda a poner sus ojos nuevamente en Cristo. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado algo como esto que les voy a decir ahora. Pero a veces nos toca a nosotros oír a algunas personas que te dicen que ellos quisieran venir a Cristo. Qué bueno. Toda esa gente que amas y constantemente le hablas de la Escritura y te dicen, yo quiero venir a Cristo, pero yo antes tengo que resolver algunas cosas en mi vida que están mal para entonces yo poder venir a Cristo. ¿Sí les ha tocado? Eso no es posible. Eso no es posible, que tú puedas resolver los problemas de tu vida para entonces tú venir a Cristo. Porque entonces tú le quieres hacer el trabajo a Dios y eso es querer vivir por la ley. Eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra te dice que la manera es que tú vengas con confianza, con tu desastre, con tu pecado, con tus problemas, con todo lo que está mal, que tú vengas a Cristo porque Él pagó por tu desastre, Él perdona tu desastre y Él es el único que puede cambiar tu desastre.
Entonces, si usted es uno de los que piensa eso, o le ha tocado encontrarse con personas que piensan de esta manera, usted lo único que tiene es que avisarles que eso es imposible. Si tú quieres arreglar tu vida para venir a Cristo, se te va a ir esta vida y no lo vas a poder hacer. El camino es que tú vengas a Cristo y Él arreglará tu vida. Él se encargará de santificar a su pueblo cada día que nos dé en esta tierra. Y Pablo quería que esas convicciones regresaran a la iglesia de los Gálatas y que hicieran a los Gálatas regresar nuevamente a Cristo. Es evidente que nadie, absolutamente nadie, es justificado por la ley. Nadie es salvo por lo que puede hacer. Es lo que nos está diciendo el versículo 11. Es evidente, es evidente. Si usted observa la manera en la que nosotros vivimos, es evidente que por la manera en la que vivimos nosotros no nos podemos salvar. Es evidente, ahí lo dice Pablo, es evidente. Si comienzas por las obras de la ley, debes continuar por las obras de la ley hasta el final. Y eso es imposible. No es posible por tus méritos, no es posible por tu obediencia, no es posible por tu sabiduría. No es posible. Versículo 12, no es posible. Pablo le cita Levítico, capítulo 18, versículo 5. Eso fue lo que Pablo les intentó mostrar allí. No es posible. No combinan la salvación en la que tú quieres hacer algo con la salvación en la que Cristo lo ha hecho todo. No es posible. No se unen. No hay manera de unir esos modos de salvación. No hay manera de unir la salvación que Cristo ha hecho en la cruz con la que tú quieres lograr con tus esfuerzos. No es posible, y eso es lo que le dice el versículo 12. No podemos confiar en las obras de la ley como medio de salvación. Pero ahora veamos la buena noticia de Pablo en los últimos pasajes, en los últimos versículos del texto. Así que veamos ahora la redención mediante la obra de Cristo. Esa es la buena noticia para nosotros. La redención mediante la obra de Cristo. Así que lo que Pablo les está dando a ellos ahora en estos últimos versículos es la razón más grande de por qué es absurdo, completamente absurdo, que el hombre quiera cambiar el orden de la salvación. Aquí es donde Pablo se lo da, en estos pasajes. Le dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Eso es lo que le está diciendo Pablo. O sea, ¿por qué quieres esa maldición sobre ti si ya otro recibió esa maldición para librarte de esa condena? ¿Por qué quieres esa maldición sobre ti si ya la Escritura te está diciendo que la maldición que a ti te tocaba, otro la llevó sobre él por ti? Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta es la buena noticia del Evangelio. Este es el Evangelio. El justo murió por los injustos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió entre nosotros y vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente la ley de Dios, pero aún así Él fue obediente hasta la muerte y fue a la muerte para pagar por nuestros pecados los que no pudimos cumplir la ley de manera perfecta. Esa es la gracia y el amor del Evangelio, que Cristo Jesús, Él se hizo maldición, Él recibió el castigo de Dios por amor a nosotros, para que tú y yo no tuviéramos que recibir ese castigo, esa condenación, ese peso por la culpa del pecado. Cristo lo llevó en la cruz y Dios descargó sobre Él toda su ira para que tú y yo por medio de la fe podamos venir a Cristo Jesús y estar seguros, como preguntábamos al principio, de que a pesar de mis errores ayer y hoy, yo estoy seguro que por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, Dios me recibe cada día de esta vida.
Y el versículo 13 nos dice que en primer lugar, Cristo nos redimió. Y esta palabra es la palabra que se utilizaba también para hablar de aquellos hombres esclavos que eran comprados por otros, de cuando alguien compra tu libertad. Es la misma palabra que se utilizaba para expresar esta idea. Y Cristo justifica a los que creen en Él, porque Él compró nuestra libertad en la cruz. Él tiene el derecho porque Él pagó por nosotros la deuda y ahora Él nos compró, somos posesión suya los que hemos puesto nuestra fe en Él. El precio que Cristo pagó fue el único monto suficiente para redimir a toda la humanidad. El precio más alto es tu vida. El precio más alto que Cristo pagó fue su propia vida y lo hizo para salvarnos a nosotros. Y luego Pablo ahí nos dice que esa redención, esa libertad, Él te liberó. Así quiero que lo veas. Él te liberó. Dice de la maldición de la ley. La maldición era el castigo que demandaba nuestro pecado y Cristo te libró de ese castigo. Cristo, así como el cordero que sustituyó a Isaac, Él fue nuestro cordero en la cruz. Él pagó por nosotros y Él se hizo maldito, como dice el pasaje, maldito, precisamente para salvarnos a nosotros. Cristo sufrió la peor condena, el hombre más justo, el hombre con la justicia perfecta en toda la historia de la humanidad, sufrió la condena más dura por causa de los imperfectos. Cristo sufrió la peor maldición que podía experimentar alguien. El peso de la ira de Dios cayó sobre él y lo hizo para limpiarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros. Y por eso, por medio de la fe que te une a Cristo, por medio de la fe, tú puedes creer que tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún aquellos que no quieres cometer y cometerás en el futuro, Cristo pagó por ellos en la cruz. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la razón por la que un hombre puede vivir completamente seguro de que a pesar de que él falla en su caminar con Cristo, su salvación está segura en la cruz, porque no depende de ti, no depende de la manera en la que tú caminas, depende únicamente de la obra de Cristo, quien puede limpiarte. Y el pastor MacArthur lo dice, me gusta cómo lo expresa, porque él dice, esto no se trata de una emoción de un hombre azotado, porque yo no sé si ustedes intentan a veces como conectar un poco con las celebraciones y cuando estamos como en la Semana Santa, intentamos imaginar cómo pudo haber sido el dolor de la cruz. Intentamos conectar con eso, con la ocasión, con lo que se nos dice. Pues nos dice el pastor, no se trata de la emoción de un hombre azotado, no se trata de la compasión que sentimos por alguien que fue traicionado, odiado, rechazado e incomprendido. Ni siquiera se trata de que sintamos lástima por los clavos, por el dolor de los clavos, por el dolor de la corona de espinas y la humillación pública, porque esas cosas le suceden a muchas personas. Lo que realmente sucede aquí es que Cristo, Él nos libra de la maldición, como nos está diciendo el pasaje. Eso es lo que nosotros debemos entender. Él te libra de la maldición que trajo tu pecado y mi pecado. El pecado es tan grave que no podía traer otra cosa que maldición sobre el pecador. Y Cristo ocupó el lugar de los pecadores para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la promesa que Dios había dado a Abraham. Hermanos, Cristo sintió todo el poder de la destrucción y lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito
de hacer, valga la redundancia, lo que tú no podías hacer para que tú hicieras lo único que se te pide hacer, que es creer en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo único que Dios nos pide hacer a nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es creer. Tú no puedes añadir nada más a tu salvación. Tú solamente puedes creer en la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cuál es la implicación más grande de esto? Versículo 13. Ahí lo dice, la bendición de Abraham, que venga, o sea, que venga a los gentiles, que viniera a los gentiles, para que recibiéramos esa promesa, la del Espíritu, mediante la fe. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que tú también eres parte de esa promesa a Abraham. Y la única manera mediante la que tú puedes ser parte de esa promesa a Abraham es cuando tú crees en la obra de Cristo en la cruz. Así que si tú llegas a la cruz, si tú miras la cruz, si tú observas la cruz y tú quieres pensar en su significado, piensa en la maldición que tu pecado trajo sobre la vida de Cristo. Y piensa en la bendición que la muerte de Cristo trae sobre la vida de aquellos que creen por fe que Él pagó por su pecado en la cruz del Calvario. Y eso es lo único que tú puedes hacer, creer. Así que yo termino con esto. Si tú no has creído en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, tú necesitas pausar todo y necesitas dejar de pensar en otras cosas que parecen importantes y pensar qué va a pasar con tu vida y qué va a pasar con tu eternidad. Y pensar que hubo alguien que en la cruz pagó por tus pecados, que sufrió tu dolor, que pagó por tu culpa, que recibió lo que tú merecías para que hoy tú puedas acercarte libremente, con plena certidumbre de confianza a Dios y creer lo que Él hizo por ti y caminar de esa manera cada día hasta que tú te encuentres con Él. Esa es la fe que sostuvo a John Newton. Esa es la fe que nosotros vimos en Abraham. Esa es la fe que Pablo quería enseñar a los Gálatas. Y esa es la fe que tú y yo necesitamos para caminar cada día mientras el Señor nos dé vida. Una fe que apunte a Cristo y no a tus obras. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra siempre nos recuerda la bendición de que tú lo has hecho todo. Nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es pecar en tu contra, fallar, pero tu gracia, Señor, es tan grande que nos sostiene y nos ayuda y nos acerca a ti. Tu gracia, la que mostraste en la cruz por medio de Jesucristo. Ayúdanos a creer y afirma en nosotros una fe tan grande, tan sólida, que así como Abraham, que no entendía quizás muchas cosas y él se aferró a creer, ayúdanos a ser una iglesia que se aferre por medio de la fe a que Cristo es nuestro único camino de salvación. Y te lo pedimos en su nombre. Amén.